Aquí vamos a ver las funciones. Una función es una correlación entre los elementos de dos conjuntos. Si se relacionan los conjuntos, lo pueden hacer a través de una función. Pero para hacer una relación de función entre los elementos de dos conjuntos, tiene que cumplir una condición básica, que es los elementos del primer conjunto se relacionen solamente con un único elemento del segundo conjunto. Solo así puede ser una función. Al primer conjunto se le llama conjunto de partida, en este caso es el conjunto A, y al segundo conjunto se le llama conjunto de llegada, en este caso es el conjunto B. Se le llama conjunto de partida porque es de donde se toman los elementos y se busca qué elementos del segundo conjunto se relacionan con él a través de la función. Entonces la función nos dice cómo se van a relacionar los elementos. F nos dice cómo se establece la correspondencia entre los elementos. ¿Y cómo nos lo dice? Nos lo dice a través de una expresión matemática. En este caso, por ejemplo, al elemento del primer conjunto se le suma 3 y consigues el elemento del segundo conjunto que se relaciona con él. Por ejemplo, el 1, que es un elemento del primer conjunto, del conjunto de partida, si le sumas 3, consigues 4, y 4 es un elemento del conjunto B, del conjunto de llegada. Entonces, 1 se relaciona con 4, 3 se relaciona con 6 y 5 se relaciona con 8 a través de esta correspondencia que ha establecido F. F ha establecido esta correspondencia y es la forma que se relacionan los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Aquí se puede ver claramente cómo Y depende del valor de X, porque si X es 1, Y vale 4. Si X es 3, Y vale 6. Si X es 5, Y vale 8. Se nota claramente cómo Y depende del valor de X. Eso hay que tener en cuenta a la hora que estamos haciendo funciones, saber quién depende de quién. Y depende de X. Aquí también podemos ver que la función es un conjunto de pares ordenados, porque podría escribir la función de esta forma, como un conjunto de pares ordenados, donde en estos pares ordenados la primera componente es un elemento del primer conjunto o conjunto de partida y la segunda componente es un elemento del segundo conjunto o conjunto de llegada. Aquí en este otro par ordenado se llama par ordenado porque siempre va primero el elemento del primer conjunto y después va el elemento del segundo conjunto. Aquí también es otro par ordenado. 5 pertenece al conjunto A, que es el conjunto de partida, y 8 pertenece al conjunto B, que es el conjunto de llegada. Entonces puedo expresar una función a través de un conjunto de pares ordenados. Aquí también tenemos que mencionar que a los elementos del conjunto de partida se les denota con la letra X y a los elementos del conjunto de llegada se le denota con la letra Y. Es una notación matemática. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora que estamos trabajando con las funciones. X va a representar a los elementos del conjunto de partida e Y va a representar a los elementos del conjunto de llegada. Vamos a ver cómo se escribe la función. Vamos a ver su notación matemática. Entonces la notación de una función o la forma en que se escribe la función en matemática es de esta manera. Es un conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano A por B, donde A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Además, aquí tenemos la regla de correspondencia que nos indica cómo se asocian los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Además, aquí vemos claramente cómo Y depende de X. Entonces necesitamos también la regla de correspondencia, que nos digan cómo se asocian los elementos de estos dos conjuntos, Y igual a F de X. Aquí a X se le llama también preimagen, que es la variable independiente, y a Y se le llama imagen, y es la variable dependiente. Entonces aquí podemos decir ya que el dominio de la función es el conjunto de las preimágenes o el conjunto de los valores de X, y el rango de la función es el conjunto de los valores de Y. Entonces, hay que tener en cuenta aquí algo, que el dominio de la función no siempre es igual al conjunto de partida. Puede que lo sea como puede que no. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos dicen, dado dos conjuntos, nos dan el conjunto A, 1, 3 y 7, y el conjunto B, 2, 4, 6, 9 y 12. Nos dice que hallemos la función como pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano A por B, tal que su regla de correspondencia es X más 1. Nos piden también que hallemos el dominio de la función y el rango de la función, que hagamos un diagrama sagital y ver si es aplicación o no. Entonces vamos a ver todo esto que nos están pidiendo. Primero vamos a expresar la función como un conjunto de pares ordenados. Para eso necesitamos la regla de correspondencia
que aquí está, y los valores de x, que son los elementos del conjunto de partida, en este caso es el conjunto A. Entonces vamos a comenzar. Lo vamos a escribir como una tabla, vamos a escribir los valores de x y los valores de y. Aquí hemos escrito los valores de x, que son los elementos del conjunto A, 1, 3 y 7, que es el conjunto de partida, y aquí está la regla de correspondencia, que es x más 1. Entonces, cuando x es igual a 1, aquí tenemos la regla de correspondencia, reemplazamos el valor de x para conseguir el valor de y. 1 más 1 es igual a 2, y 2 pertenece al conjunto de llegada, que es el conjunto B. Entonces, este par ordenado va a estar en la función. Ahora, cuando x es 3, aquí está la regla de correspondencia, reemplazamos el valor de x, 3 más 1, 4, 4 pertenece al conjunto de llegada. Este par ordenado va a estar en la función. Ahora x es igual a 7, aquí está la regla de correspondencia, reemplazamos 7 más 1, 8, pero 8 no pertenece al conjunto de llegada, al conjunto B. Entonces, este par ordenado no va a estar en la función. Entonces ahora podemos escribir la función como un conjunto de pares ordenados, solamente dos elementos, porque el elemento 7, que es el elemento del conjunto de partida, no se ha podido relacionar con algún elemento del conjunto B, que es el conjunto de llegada. Entonces este sería F como un conjunto de pares ordenados. Ahora lo que tendríamos que ver es el dominio y el rango de la función. El dominio hay que recordar que es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la función, y el rango sería el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de la función. Y tendríamos entonces esto, ahí tenemos el dominio de la función 1 y 3 y el rango de la función 2 y 4. Ahora vamos a hacer un diagrama sagital de la función. Tendríamos así, ahí tenemos el conjunto A y el conjunto B y la función relacionando los elementos del conjunto A, que es el conjunto de partida, con los elementos del conjunto B, que es el conjunto de llegada. Solamente dos pares ordenados, 1 y 2 y 3 y 4. Los otros elementos del conjunto A no se han podido relacionar con los elementos del conjunto B. Y ahora en la pregunta D, que es la pregunta final, nos dicen que si es aplicación o no. Una función es aplicación cuando el dominio de la función es igual al conjunto de partida. En este caso estamos viendo que el dominio no es igual al conjunto de partida, que es el conjunto A. Entonces la función no es de aplicación. Y entonces ya hemos respondido a todas las preguntas de este ejemplo relacionadas a funciones.